Muy bien, pues bienvenidos todos, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por la invitación. Qué pertinencia, ¿no? Qué pertinencia por muchos motivos el tema, la relevancia que tiene, el impacto que tiene, y sin embargo, digamos, el enfoque que se le está dando en términos, digamos, generales a lo que es la educación, vinculada desde la perspectiva de oportunidades, infraestructura, inversión. De veras hay pocos espacios como estos y pocos diálogos, me temo, como estos. Así es que felicidades a los organizadores porque nos estamos dando la oportunidad de reenfocar un tema que es súper relevante, más allá de lo que los propios medios suelen mostrar en términos de educación. Así es que yo celebro mucho que tengamos este diálogo, celebro mucho que además la convocatoria traiga gente, digamos, a la mesa o al panel con cosas tan interesantes que compartir. Así es que, si les parece, pues a mí me gustaría que pudiéramos comenzar con, digamos, un planteamiento general, un diagnóstico que cada uno de ustedes, desde la perspectiva que tienen, nos puedan compartir. Entonces, si les parece, comenzamos primero las damas y podemos comenzar contigo, Marina. Nada más cuéntanos un poquito qué es lo que haces en la UNAM. Bueno. Y cuéntanos un poquito qué estás viendo tú en términos generales como diagnóstico en cuestiones de tecnología, de TICs y educación, por favor. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Me tomaste por sorpresa, yo pensé que era la última, pero bueno, empiezo. Bueno, primero creo que coincido contigo en que qué bueno que se abren estos espacios, porque muy pocas veces podemos tener lugares donde hablar sobre tecnología y educación y donde podamos intercambiar gente que venimos de espacios muy diversos, ¿no? Yo en este momento, bueno, represento a la UNAM, a una institución de educación superior pública que tiene pues sus propios desafíos, ¿no? Y sus propias pues, situaciones. Hablar de la UNAM es muy difícil porque la UNAM es una institución muy grande, entonces yo no me atrevería nunca a decir que lo que se diga por parte de alguien que representa una dependencia de la UNAM es para toda la UNAM. Dicho esto, pues les voy a contar un poco qué es lo que hacemos. Yo trabajo en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación y tengo a mi cargo la coordinación de tecnologías para la educación. ¿Por qué tecnologías para la educación? Un poco porque ya se ha dicho en otros paneles de este evento, porque pues, la tecnología es una herramienta fundamental para la educación y es una herramienta que necesitamos integrar para que en la educación, en cualquiera de los niveles, atienda las necesidades de la formación de los ciudadanos de este siglo. Me gustaría insistir un poco en que son herramientas, no son medios en sí mismos, a menos que uno estudie la disciplina de cómputo, por supuesto. Pero lo que la tecnología nos permite es mejorar nuestra facilidad de acceso a la información, generar unos espacios de comunicación y de intercambio que no existían hace pocos años y que son maravillosos. Pero el problema de la educación no se resuelve con el acceso a la información, sino con cómo la gente se apropia de la información. Y esto es un proceso cognitivo que tiene una complejidad muy profunda y que no se resuelve con repartir información. Entonces, en términos de diagnóstico, si respondo a tu pregunta, yo creo que tenemos un problema muy grande en el país y sobre todo en las instituciones públicas de educación, yo creo que en todos los niveles, de qué hacer para que la tecnología facilite ciertos procesos, pero sin creer que la tecnología va a resolver los problemas del rezago educativo que tenemos, que es tremendo. Tener acceso a la tecnología es fundamental, pero si no sabemos qué hacer con la información, no va a pasar nada. Que tengamos medios como para tener muchas instancias de educación a distancia es fantástico, ¿no? La UNAM tiene alumnos de Oaxaca, de Chiapas, que pueden estudiar gracias a que ahora la tecnología les permite ese acceso. Pero eso no resuelve cómo hacemos para que los alumnos aprendan. La tecnología no nos va a resolver cómo hacemos para que el profesional que estamos formando, por ejemplo, en el sistema a distancia, adquiera las habilidades necesarias para ejercer esa profesión, igual que lo hace el que tiene
acceso a la educación presencial. Tampoco el que tiene acceso a la educación presencial tenemos la certeza de que va a ser un profesional preparado para lo que le espera. Entonces yo creo que el diagnóstico es más bien un problema profundo educativo, que es cómo enseñamos y cómo entendemos la enseñanza. De acuerdo. Y para cerrar, es decir, se habla mucho de que la maravilla de Internet y de las tecnologías es que podemos acercar contenidos a la gente. Eso es cierto. Pero el simple hecho de acercar contenido no genera aprendizaje. De acuerdo. De hecho, Marina ya nos contará un poco más adelante, espero que haya oportunidad, sobre este famoso, no sé si qué tan famoso, pero por lo menos curioso ticómetro, que tiene que ver con un poco la medición de cuál es el acceso y cuál es la compenetración que están teniendo con las tecnologías de información quienes están estudiando bachillerato y universidad, ¿no? Sí, pues muchas gracias por tu diagnóstico. María Victoria, ¿quieres compartirnos también una manera de entrada qué estás viendo tú en términos de educación y de tecnologías de información y qué es lo que haces en New Ventures Group? Claro. Nosotros en New Ventures lo que hacemos son procesos de incubación, aceleración y financiamiento a empresas en sectores de impacto, ¿no? Entonces pueden ser el sector de vivienda, el sector de salud y el sector obviamente de educación. Yo llevo 1 año y medio trabajando ahí y en este 1 año y medio he visto pues muchas empresas de educación. Vemos desde las empresas típicas de créditos estudiantiles y últimamente hemos empezado a ver un poco más de empresas enfocadas en tecnología, ¿no? Entonces, desafortunadamente no hemos visto muchas empresas en México como en Latinoamérica y en Estados Unidos que quieren expandirse aquí y pues no están saliendo de México, ¿no? Los emprendedores no han sido mexicanos. Sin embargo, creo que hay un logro en el que ya estén existiendo estas empresas en Latinoamérica y se quieran expandir a México porque entienden que es un mercado muy importante el mercado mexicano. Complementando un poco lo que dice Marina, yo lo que creo, un reto que considero que es un reto muy importante dentro de la educación se crean estos modelos de negocio padrísimos, te platican las ideas y dices, wow, ¿dónde te firmo? Y empiezas a meterte un poco más a detalle y empiezas a entender que son modelos que muchas veces dependen del gobierno. Entonces, parte del reto en lograr expandir estas empresas y poder tener más empresas que disminuyan esta brecha de tecnología y den el acceso a más gente a esta tecnología de la educación, obviamente complementado con cómo se enseña, es el lograr el tener un modelo financiero rentable, un modelo de negocio rentable sin depender del gobierno. Entonces yo creo que parte del reto está ahí, en lograr encontrar el hilo negro de cómo hacer para encontrar un modelo rentable y después aprovechar al gobierno sin tener que ser dependiente de él, ¿no? Creo que es una súper oportunidad de entrar al sector público, sin embargo, tiene que ser un plus y tenemos que encontrar la manera de sobrevivir sin esto. Híjole, esas difíciles o esos difíciles equilibrios, ¿no? Entre no depender, pero por otra parte entender que pues hay una responsabilidad, digamos, de quien lleva la política pública y dónde está esa frontera. Qué difícil. David, si me permites que dejarte hasta el último de esta ronda, porque David tiene un proyecto emprendedor. Bueno, ¿qué proyecto? Tiene ya una empresa y un emprendimiento fantástico, pero me gustaría dejarlo a propósito al último para que vayamos viendo un poco el diagnóstico que vamos viendo de otros actores y que después él nos pueda un poco pues complementar cómo vio una oportunidad y está aprovechando, está capitalizando y está generando y capturando valor. Entonces, si me permites, David, y si quieres, pues podríamos, por ejemplo, Jorge, ¿nos puedes contar un poquito cuál es su diagnóstico, qué es lo que hace en Intel? Que pues sin duda pues, es un actor protagónico, no de lo que está pasando ahora ni aquí, ¿no? Sino lo que viene pasando de medio siglo para acá, que nos está cambiando como humanidad, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo soy el gerente de desarrollo para educación de Intel México. He trabajado durante 35 años en educación y tecnología. Soy docente de formación, ingeniero también en computación de formación. He tenido la oportunidad en estos años de ir integrando estas dos áreas complejas, pero que
sobre todo en los últimos 20 años, se han ido entrelazando y han ido trabajando juntos. Fui docente de primaria, secundaria, bachillerato normal, de todas las diferentes niveles de educación, entonces conozco desde el aula cuáles son las realidades y las necesidades. He desarrollado software desde programando con tarjetas perforadas, aquellos que les tocó, hasta las tecnologías actuales. Entonces, he tenido la oportunidad y creo el privilegio de trabajar desde el aula, pero además también la oportunidad de ir vinculando estas dos áreas en mi desempeño. Fui especialista de educación y tecnologías durante varios años en el Banco Mundial, responsable del programa Enlaces Mundiales para el Desarrollo en América Latina y Asia, y ahí también tuve la oportunidad de conocer diferentes sistemas educativos y también los diferentes niveles de educación, intentando aprovechar las tecnologías para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. Y si vamos al reto de cuáles son, bueno, el diagnóstico de cómo está actualmente la educación superior o el uso de las tecnologías en el aprendizaje en la educación superior, pues creo que sigue siendo un reto y que creo que va a ser un reto permanente, es decir, la velocidad a la que cambian las tecnologías y existen nuevas tecnologías sigue siendo más rápido que el tiempo en que logramos digerir e integrarlas y empezarlas a aplicar. En el caso de las universidades, el ir integrando las tecnologías no solamente como parte de su sistema educativo, sino también cómo los currículums se van modificando y se van adaptando a estos cambios tan acelerados. Seguimos todavía, al menos en México, y creo que eso es lo mismo también en muchos países en América Latina y alrededor del mundo, tenemos unos planes de estudios o unos currículos muy rígidos, es decir, que te imponen, por un lado, por normas de la Secretaría de Educación Pública, para que esos estudios sean válidos o acreditados o con validez oficial, no te permiten esta flexibilidad que ya requieren los currículums actuales en educación superior. Y un estudiante cuando entra a estudiar una carrera con un plan de estudios específico, tiene que terminar toda su carrera con ese mismo plan de estudios. Puede haber cambios incluso en los planes de estudios el siguiente año, pero ese estudiante ya no, él tiene que terminar con el plan de estudios con el que ingresó. Entonces, esa flexibilidad que en algunas universidades privadas, no en todas, se ha ido dando poco a poco, que además las universidades privadas también tienen una normatividad de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, creo que esa es una parte del diagnóstico en el que nos encontramos. Y otro importante que yo quería hacer referencia es a un estudio del Global Information Technology Report del 2015, que es este reporte global sobre tecnologías de la información a nivel global. Hay un dato muy curioso. México, en todos los diferentes indicadores de apropiación, de infraestructura, de costos, incluso de regulación, ha ido mejorando, incluso está muy por encima, en algunos casos un poco por encima de la media de América Latina, pero hay dos en los que estamos abajo, hablando de México, que estamos abajo. Uno es en skills, es decir, en habilidades, estamos abajo de la media de América Latina, y el otro es en uso individual, es decir, cómo cada persona utiliza estas tecnologías, ya sea para el aprendizaje, ya sea para el trabajo, ya sea para la vida diaria. Estamos en esos dos, estamos abajo, increíblemente, de la media de América Latina. Eso tiene que ver y está muy vinculado con cómo estamos enseñando, no solo en la educación superior, sino también cómo estamos empezando a enseñar desde educación básica y cómo vinculamos la educación básica con la media y la media con la superior y la superior con el mercado laboral. Qué fuerte, ¿no? Lo que nos cuentas. Sí duele, y además no solo duele más allá de la vanidad de la estadística, pues duele porque el efecto que esto debe estar teniendo en todas las actividades de quien tiene esos déficits pues es tremendo, ¿no? Paco, ¿nos quieres compartir un poco qué estás haciendo en Google? ¿Qué está haciendo Google en este entorno? En el entorno emprendedor, en el entorno de evangelización, en el entorno de dar herramientas, y sobre todo con este acercamiento que tienes con tantas startups, ¿qué dinamismo estás encontrando ahí? Ojalá que existe, que sea mucho. Compártenos un poco qué diagnóstico tienes tú de oportunidades y retos que hay aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, me da mucho gusto estar acá también, gracias por la invitación.
Yo soy Paco Solsona, trabajo en Google. Les voy a contar rápidamente de mi vida anterior porque los 18 años anteriores a Google estuve en la UNAM. Estaba a cargo de los servicios de cómputo en la Facultad de Ciencias y me tocó estar a cargo de muchos de estos demonios. Participé en la formación probablemente de unas 10 o 12 generaciones de computólogos de ciencias de la computación de la Facultad de Ciencias, que me atrevería a decir son de los mejores programadores que está generando la UNAM y probablemente el país, pero son muy pocos. Y después de eso pasé a Google, he estado trabajando acá por los últimos 4 años en algo como una expansión en efecto de lo que hacía en la UNAM. Cambié una comunidad de 10,000, que era la pequeña comunidad de la Facultad de Ciencias cada semestre, por una comunidad de varios millones entre Colombia y México que me toca cubrir, y ahora también los latinos en Estados Unidos. Y es increíble, en efecto, todas estas cosas cuando las ves a nivel de cancha, hay grandes problemas. Las startups no están creciendo y pregúntense ustedes mismos cuáles son sus retos. Probablemente uno de los principales va a ser la falta de talento. No podemos encontrar el talento adecuado para entrar a nuestra empresa. Es un problema muy complejo, no podemos culpar solo a las universidades o al sistema educativo. Y entonces el trabajo que hacemos en Google, en particular en Google Developers, es básicamente darle un twist a esto. Nos dedicamos en efecto al tema de información, esa es como nuestra misión en Google, y en Google Developers y con los programas que hacemos una forma como de educación. Trabajamos con comunidades y diría que la comunidad y todas las comunidades técnicas en América Latina, en particular en México, son la mejor forma de educación continua. Sé que todas las universidades tienen programas de educación continua formal, hay muchos proyectos de universidad interesantes, hay gente que está tratando de hacer esto de formas muy innovadoras y aún así creo que las comunidades son un complemento perfecto. ¿Por qué? Por ejemplo, déjenme mostrarles un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos grupos que se autonombran, son externos a Google, que se llaman Google Developer Groups o GDGs. Tenemos 880 de esos en todo el mundo, son entusiastas de tecnología y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando queremos lanzar una nueva tecnología, que a veces ni siquiera son ciclos de 6 meses o de un año, a veces son ciclos de 15 días y sacamos nuevos releases, nuevas versiones. Queremos pilotear una versión beta, alfa, etcétera. Típicamente lo que hacemos es generar algo de contenido, generar código, generar un par de slide decks de presentación, un video de uno de nuestros expertos presentando esto, lo circulamos con todas nuestras comunidades. 15 días después tenemos 600 grupos en el mundo haciendo eventos para sus comunidades con ese contenido, en idioma local, discutiendo ese tema, con expertos, con gente que está en startups, con gente que está en la industria, con gente que está en universidades. Entonces me parece que esa velocidad es algo que deberíamos propiciar y eso es algo que me parece que no es solo adoptar tecnología. Adoptar tecnología ese era mi trabajo cuando estaba en la UNAM, como parte de la parte de servicios de cómputo para la academia, pero no es simplemente poner la herramienta digital, no es simplemente poner el curso en línea o poner el video. También tienes que motivar a la gente, enseñarles por qué quieren hacer esto y enseñarles que pueden ir mucho más rápido. Creo que si tuviera que resumir lo que hacemos hoy con startups, es ayudarles a entender que pueden ir mucho más rápido. La cultura que tenemos en México, en América Latina en general, es gente muy trabajadora, gente capaz, pero cada vez que quieres hacer un proyecto, cada vez que quieres pilotear una nueva idea, cada vez que quieres hacer un mock-up o un modelo o un prototipo, como sea que le llamen ustedes en su industria, en su empresa, eso les va a llevar una semana, 15 días, un mes, 6 meses, depende de quién sean y cuánta burocracia tengan que brincar para sacar ese prototipo. Lo que nosotros intentamos hacer con las startups de tecnología en América Latina es enseñarles que pueden hacer eso en 45 minutos y pueden lanzar su prototipo y hacer testings A/B y ver si la cosa funciona y entonces ya meterle ingeniería, ya meterle todo el músculo. Pero si no funciona, lo tiras y te mueves a otra idea. En otros 45 minutos estás pivoteando otra cosa. Entonces, básicamente es el resumen y lo que estamos intentando hacer en educación es enseñarnos a todos que podemos complementar perfectamente lo que aprendemos en la universidad, los principios o lo que no aprendemos en la universidad. Hoy hay muchas opciones, por ejemplo, me da mucho gusto que aquí en los distintos paneles, etcétera, están probablemente las mejores muestras de educación innovadora en el país y en la región. Por ahí andan los amigos de Platzi, súper plataforma de educación en línea. También está DeVev, por ahí, que están haciendo la escuela de hackers en México, que creo que son un perfecto complemento. Hay muchos universitarios trabajando en esos proyectos. Entonces,
Esto. Gracias, Francisco. Bueno, y ahora déjame cambiarte un poquito nada más la pregunta, David, porque de alguna forma yo pensaría, y estoy cierto que así va a ser, un entregable de estos foros tendrían que ser más gente como David, ¿no? Más gente que encuentra una oportunidad en la educación y que la capitaliza. Me gustaría más bien preguntarte, David, ¿cuál fue tu diagnóstico cuando comenzaste tu emprendimiento? ¿Qué fue lo que tú notaste? Y cómo la propuesta que creaste pues está tratando de generar valor y capturar valor en esa actividad. Gracias por invitar. Híjoles, déjenme hacer una pequeña introducción. Bueno, yo he sido emprendedor toda mi vida, o sea, he emprendido 12 cosas, algunas fracasaron absolutamente, por ejemplo, cupones de descuento en el año 97. Otras tuvieron éxito, mercado B2B, excedentes entre industrias, salí a tiempo vendiéndoselo a un jugador importante aquí, voz sobre IP para lo que tú quieras, ¿sabes? Inmobiliario, salud, etcétera. Hice muchísimas cosas. Y yo diría que la mitad me fue bien y la mitad me fue mal. El balance es muy positivo, porque la verdad es que si uno le va bien, 1 de cada 10 está muy bien. Y entonces yo diría que el primer diagnóstico que yo les diría, o consejo, o perspectiva, es no ver los obstáculos. O sea, no hacer diagnósticos. O sea, no pensar lo que hay enfrente, no ver la piedra, no saber tanto, tirarse a la pileta. Y ahora yo les cuento cómo entré a este emprendimiento. Luego de haber hecho, mi último emprendimiento que había hecho en México fue ustedes vieron que en el fútbol sale las bolas estas en 3D y en las Olimpiadas van midiendo, etcétera. Pues yo había hecho este emprendimiento, finalmente logré vender una parte a cada una de las televisoras de una manera poco tradicional y me invitaron a trabajar en una universidad. ¿Cómo me invitaron a trabajar en una universidad? Me invitaron porque a un consultor, yo me había acercado con él y le había propuesto un negocio de educación. Y el señor me dijo, la educación no es un negocio, la educación es para el sector público. Y me regresó a mi casa. A los meses resulta que lo invitaron a esta persona a dirigir un consorcio muy importante aquí en México de universidades. Entonces me llama por teléfono y me dice, David, tenías razón, la educación es un negocio y es un gran negocio, te invito a trabajar conmigo. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo nunca, eso fue hace 11 años, era la primera vez que trabajaba de empleado, y dijo, bueno, pues regreso con mi esposa, me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, voy a trabajar, ¿de qué? Me dice, de director de planeación académica. Y me mira y me dice, a ver, yo soy sociólogo de profesión, o sea que tampoco estoy tan alejado. Me dice, a ver, tú de director de planeación académica, como que, ¿qué te pasó en el chip que quieres dejar de emprender? Le digo, quiero aprender otra cosa. Ya me invitaron, voy a aprender, en vez de pagar, me van a pagar, pues ya. Entonces entré, estuve unos años, tuve la oportunidad de aprender con un gran maestro, el señor Ignacio Guerra, que fue el fundador de la UVM y de la Unitec. Tuve la oportunidad de participar en la administración de la Unitec antes de que sea vendido a un grupo extranjero. Y cuando se terminó ese proceso, pues dije, bueno, ¿qué sigue? Y entonces regresé al Internet, porque era lo que siempre me gustó, ¿no? Entonces, la verdad es de que si yo hubiese hecho caso a todos los que estaban alrededor mío, no hubiese hecho nada, porque primer paso, intenté reclutar a ex compañeros míos. Nadie quiso venir a trabajar conmigo, nadie. A pesar de que esto es un startup muy atípico, porque es una startup en donde empezamos con mucho dinero, fondeado por 2 accionistas, Pearson y el Grupo Guerra, en donde teníamos garantizado 5 años de existencia. A pesar de eso, nadie quiso trabajar conmigo, nadie.
Un compañero, un ejecutivo muy, muy exitoso en una universidad particular aquí, me dijo, si tú el primer año tienes 35 alumnos, te felicito. No, ok. Entonces me di media vuelta y empecé a reclutar gente de otras industrias. Yo les comento que gracias a no escuchar, hoy somos 700 empleados, 500 maestros, 16.500 alumnos estudiando y back office, es decir, nosotros somos la universidad de otras universidades, de marcas conocidas, en las cuales muchos mexicanos estudian, pero que en realidad quienes damos las clases, los servicios, la plataforma, etcétera, es esta compañía, ¿no? Entonces, el diagnóstico que yo veo es, México es un país de enorme talento. O sea, aquí, con cada persona que tú hablas, tiene un talento, y tiene un talento diferente. Y siendo un país de enorme talento, es un país de enormes oportunidades de toda suerte y de toda dirección. Creo que lo que falta es que la gente esté dispuesta a jugarse por el talento que tiene. O sea, que esté dispuesta a salir tantito de la zona de confort para dar un paso y echarse al agua. Y yo intenté que mi hija, la más grande, practique tenis cuando era más chica, ¿no? Y entonces al principio siempre ganaba los partidos y entonces un día vino a mi casa y mi casa le dije, oye Dalia, aquí el problema no es saber ganar, el problema es saber perder. O sea, ganar es fácil, o sea, ganaste, todos te aplauden, hiciste una empresa, todos te aplauden y seguís. La verdadera facultad, la verdadera habilidad que debemos desarrollar es cómo perder y levantarnos al día siguiente. La mayoría de los que están aquí, que están emprendiendo diferentes cosas, yo mismo estoy emprendiendo otras cosas, la mitad funcionarán o tal vez funciona al 10%. Lo importante es que aunque no funcionen, aprendan y sigan con el siguiente, porque el éxito solamente se llega con una sucesión de fracasos, y el fracaso no debe ser un fracaso, sino el fracaso debe ser un aprendizaje. Entonces yo les diría, digamos, que ese sería como lo que yo veo para emprender aquí. Muy bien, pues ya dijiste que la recomendación que le das a los emprendedores de no escuchar, a mí me encanta. Pero pues ni modo, vamos a tener que seguir hablando y ojalá que nos sigan escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, no nos hagan mucho caso, hagan más lo que su instinto les marca, ¿ok? Jorge, cuando estábamos, digamos, en el pre-panel, cuando estábamos planteando un poco los temas que se iban a abordar, comentaste que había ahí algunos casos interesantes que valdría la pena observar fuera de México. No sé si era Asia, o nos quieres compartir un poco, sin el ánimo de decir que ahí hay una receta que tenemos que seguir, porque yo estoy de acuerdo a que hay que entender qué pasa acá y actuar local, pero un poco como para contextualizar a nivel global. ¿Qué es lo que tú estás viendo allá afuera que de pronto valdría la pena poner como contexto a lo que se puede hacer aquí en México? Sí, yo creo que hay un tema muy interesante que han avanzado en los países de Asia, Pacífico, en cierta forma también en Europa del Este, y es el tema de políticas públicas de tecnologías en educación. Es decir, parten desde una política pública para todo el sector de educación, es decir, todos los niveles de educación, y después de varios años, porque esto toma tiempo, estos cambios y lograr la interacción de los diferentes sectores, es decir, crear una política pública en educación no es solamente una labor de la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, sino que tiene que ser en conjunto con las Secretarías del Trabajo, los Ministerios del Trabajo, las Secretarías de Finanzas, que entiendan lo que tiene que ver o el reto de financiar estos proyectos y cuál es el ciclo de vida de la tecnología y cómo tenemos que ir en un ciclo continuo que nunca termina. Es decir, se cree que se hace una inversión en tecnología y luego después ya, cuando ya son casi pisapapeles, es cuando ya decimos, yo creo que ahora sí ya hay que cambiarlos, ¿no? O cuando te dicen cuánto cuesta esta computadora y te dicen lo que pese en metal, es decir, su costo en peso en metal.
Y entonces es también traer al área de finanzas para que entienda cuál es el reto de financiar estos proyectos e involucrar también a la iniciativa privada, a las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, el elaborar una política pública de tecnologías en educación integra a tanto sector público como privado. En Asia y en Europa del Este han avanzado mucho de mano de la UNESCO, hay que reconocerlo, tanto UNESCO en la sección de Asia, basada en Bangkok, en Tailandia, como la que está basada en Rusia. Y ellos han trabajado mucho este tema de políticas públicas en educación. Y lo que hicieron después de unos 8 o 10 años, importante, de trabajo para definir una política pública de tecnologías en la educación, ahora las empezaron a bajar, y cuando digo ahora es hace 7, 8 años, las empezaron a bajar ahora a educación especial, tecnologías para educación superior, tecnologías para educación básica, es decir, bajar ahora diferentes, le podemos llamar niveles de educación. Y cuando hablamos de educación superior, algo muy importante que hacen ellos es lo que es un e-readiness, es decir, un estudio de cuál es el nivel, le podemos llamar, de aprestamiento de la institución de educación superior. Y este estudio no es para que lo anden divulgando en los congresos, en las conferencias o en los paneles como estos. Es un estudio que es propio para la universidad, es decir, para definir cuál es su plan estratégico de integración total de las tecnologías en la institución de educación superior. Y ahí ves temas de infraestructura, ves temas de qué tan, si tiene los recursos humanos necesarios, si los currículums son los adecuados y si estos currículums, como hablábamos, son flexibles o no, cuáles son los contenidos, cuáles son los recursos digitales, si tienes financiamiento. Y con esto elaboran ellos un mapa, si le podemos llamar así, de cómo están en cada uno de estos indicadores o grupos de indicadores y determinan qué tan lista o preparada está la institución para integrar las tecnologías. Y con estos resultados ellos hacen un plan de acción o un master plan o un plan estratégico para llevar cada uno de estos indicadores a su punto máximo. Es increíble en los resultados, y por allí voy a tratar de, a través de mi cuenta de Twitter, compartirles los resultados. Es increíble cómo hay universidades que tienen capacidad, tienen muy buen acceso y conectividad, pero lo que no tienen son recursos. Es decir, no hay recursos financieros. Otros tienen todo, tienen los recursos financieros, principalmente lo vemos en las privadas, pero no tienen la gente capaz, ¿sí? O no han sabido integrar en el currículum la integración de las tecnologías. Y mucho tiene que ver que no son capaces también de vincularse con la industria. Y aquí aprovecho para poner un ejemplo, lo que hace Intel vinculándose con la industria, vinculándose con las universidades. En México, no sé si ustedes saben que en Guadalajara tenemos uno de los 7 centros de diseño que tiene Intel a nivel mundial. Hay 1,500 ingenieros mexicanos que trabajan en este centro. Y muchas de las innovaciones que ustedes encuentran en las tecnologías Intel, muchas de esas fueron desarrolladas por nuestros ingenieros mexicanos en ese centro. Y que son innovaciones para las soluciones de Intel a nivel global. Y hay una vinculación en especial allí con la Universidad de Guadalajara. Gran parte de los egresados de la Universidad de Guadalajara en las áreas de ingeniería son absorbidos por Intel para integrarse a este equipo, y actualmente ya se está haciendo vinculaciones con universidades en otros estados. Algo muy importante de acotar, y yo sé que estamos limitados en el tiempo, es que en las universidades, en las instituciones de educación superior hemos encontrado un divorcio, bueno, no divorcio porque es muy dura esa palabra, pero no hay un diálogo técnico-pedagógico entre las áreas de tecnología de la universidad con las áreas académicas de tecnología. Y lo que estamos tratando de hacer, en este caso Intel y también otros actores como Google y otras empresas del área de las tecnologías de la información, es tratar de hacer ese vínculo para que haya este diálogo técnico-pedagógico entre estas dos áreas, porque una por un lado lleva su planeación estratégica y la otra por otro lado lleva su planeación estratégica de la parte académica. Entonces, ese es un gran reto para las universidades públicas y privadas, y en cierta forma estamos buscando cómo ser este elemento catalizador en esa vinculación. Es como el asesor matrimonial, ¿o cómo le llaman?
bueno, para que puedan trabajar en terapeuta. Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, sí, efectivamente, el tiempo apremia y nos hubiera gustado tener más espacio para poder abundar más en cada uno de los enfoques de los panelistas. Sin embargo, para, digamos, iniciar y dejar un espacio, aunque sea breve, para preguntas de los presentes, pues me gustaría a mí hacer la primera, si me permiten. Va a ser fácil, eso sí. ¿Cómo vinculamos la tecnología con el aprendizaje? Está fácil, ¿no? A ver, ¿quién se anima a contestarla? Facilísima. ¿Cómo vinculamos la tecnología con el aprendizaje? Primero, entendiendo que la gente aprende por un proceso de construcción que involucra tener acciones, no acciones físicas nada más, sino acciones conceptuales sobre el mundo que lo rodea. Y entonces la tecnología nos brinda muchas oportunidades de que la gente pueda, sobre todo en el nivel superior voy a hablar ahora, simular e interactuar con el mundo profesional, digamos, que le espera por delante, sin echar a perder ese mundo. La tecnología nos permite trabajar con otros y aprender esto que me llama mucho la atención, lo que decía Jorge, de salimos muy mal en el uso individual de la tecnología. Eso es un dato que después me gustaría complementar. Pero son herramientas que nos permiten aprender a trabajar con otros. Entonces, una metodología muy antigua, que tiene más de 100 años, que es el trabajo por proyectos, y Jorge, que es maestro de primaria, no me dejará mentir, que no es de ahora, no tuvo nada que ver con el desarrollo de la tecnología actual, se puede realizar con mucho mayor impacto a partir de la existencia de las tecnologías. Es una metodología que de lo que se trata es de proponer resolver un problema. Resolver un problema en el cual estamos participando todos los del grupo, el equipo, y que para resolverlo necesitamos actuar en conjunto y caminar hacia un propósito común. Y, insisto, la metodología de proyectos es viejísima, tiene más de 100 años y empezó en las escuelas primarias, tratando de que hubiera, por ejemplo, un huerto en la escuela, ¿no? Okay. Para vincularlo con la realidad, etcétera. Entonces, no es nada nuevo, pero atiende esta particularidad, que es que la gente aprende porque resuelve cosas. Okay. Piaget definió la inteligencia como la capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones nuevas, y eso sigue vigente. Nada más que ahora tenemos muchas herramientas, digamos, como capital cultural y social. Hay cada vez más herramientas a disposición para adaptarnos a situaciones nuevas y tenemos que integrarlas y utilizarlas. De acuerdo. David, tenías por ahí un comentario. Yo creo que es una excelente pregunta para emprendedores, inclusive más que para educadores. Porque si ustedes ven la tecnología, o estudiar con tecnología permite a la tecnología desnudar al estudiante, ¿no? O sea, saber por dónde va navegando, saber qué contestó bien, qué contestó mal, hacerle un trayecto diferente, ponerle un nivel de dificultad determinado, invitarlo a desafíos adicionales, compartir con alguien que tiene sus mismas características, etc. Entonces, parte de cómo utilizar la tecnología mejor para la educación tiene que ver con esto que ustedes han escuchado, que es la Big Data, ¿no? Entonces, realmente el entender el comportamiento del estudiante, del learner o de quien quiera aprender algo, ha sido un desafío importante para los maestros durante siglos, que antes iban caminando por el pasillo e intentaban mirar qué es lo que hacía el alumno, o un maestro con 30 alumnos o 40, intentar realmente cuáles son los gaps o cuáles son las fortalezas. Entonces, el hacer aplicaciones que tengan que ver con cuál es el comportamiento del alumno cuando aprende, de hacia dónde guiarlo, de tomar esos datos, yo creo que es la manera más masiva y escalable
de poder juntar la tecnología con el aprendizaje, y yo creo que ahí tienen una oportunidad de innovar y de negocios muy importante. Muy bien, pues tenemos 5 minutos para preguntas cortas, respuestas directas. Entonces, no sé si alguien en el público tiene alguna cuestión, alguna pregunta que hacerle a algún panelista. Por aquí hay una. A ver. Hola, Manuel Mesa de Ríos de Tinta, de Milenio. Quiero saber la opinión, en especial del chico de Google, sobre las políticas públicas acerca de las TIC. La Secretaría de Educación Pública ha implementado muchísimos proyectos, aula telemática, enciclomedia, HDT, para fomentar el uso de la tecnología en los salones de clase, dotando de computadoras a profesores y alumnos. Sin embargo, las pruebas están en Internet, han fracasado uno tras otro, ¿no? Y han fracasado porque no se han obtenido los resultados que ellos esperaban. Hay escuelas que sí lo han aprovechado, pero hay otras, muchas otras que no. Y hay pizarrones de enciclomedia guardados en bodegas en muchas escuelas. Y además, en el uso de las tecnologías abiertas, las que el alumno puede llegar a casa y consultar, también están restringidas, ¿no? Nosotros nos dedicamos a libros de texto. Y una de las políticas inaceptables es recomendar YouTube. El niño no puede llegar a YouTube por ninguna razón. Tú no puedes decirle, ve a YouTube y busca el video de, aunque sea el canal del INA, o el canal del INBA, o el canal de la SEP. No puedes. No puedes arriesgar al niño de 11 a 15 a entrar a una plataforma que tiene tantos contenidos. Ha sido polémico y los editores que nos dedicamos a esto lo hemos platicado muchas veces. Pero nunca habíamos estado en un foro así, entonces me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Claro, muy buena pregunta. Realmente tenemos expertos en la compañía que se dedican a políticas públicas, entonces yo no soy de ellos, no puedo hablar sobre las políticas per se. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que Google en particular está haciendo muchísimo empuje en tecnologías para que sean universalmente accesibles. Digamos, en el fondo lo que hace Google son tecnologías que puedes considerar como bloques de construcción para que otros desarrolladores, para que otros emprendedores los utilicen y construyan sus propias soluciones. Hablando de YouTube en particular, lanzamos en México hace pocos meses una cosa que se llama YouTube Kids, que es material curado, que está hecho para consumir por niños. Entonces, probablemente eso no ha caído, digamos, en el radar de estas políticas públicas y de la gente que toma las decisiones, pero sí tenemos una muy buena alternativa para acceder a YouTube con seguridad, sin que vaya a aparecer ahí un contenido inapropiado, digamos, para niños. Entonces, mi invitación sería la misma que hizo David. Creo que en términos de educación, lo que necesitamos es simplemente abrir la puerta a que la gente innove. Las universidades, las escuelas, todos los que estamos en el mundo de educación, tendríamos que adoptar el mismo mindset, ir más rápido, ejecutar, probar, etcétera. Los ciclos que aquí se mencionó varias veces, de los planes de estudio, etcétera, llevan años en algunos casos. Eso, incluso en todos los niveles, no solo es inapropiado o una mala idea, es que ya no funciona y la gente no se está quedando quieta y no se está quedando solo con lo que aprende en el salón, no importa cuál sea tu universidad, cuál sea tu escuela, así sea la mejor, nadie aprende solo ahí. Todos vamos a Internet de alguna u otra forma, accedemos a cursos, vamos a eventos como estos. Entonces creo que más bien lo que necesitamos es colaborar entre todos, ayudarnos a resolver los retos que tienen los de al lado. Ese es, por ejemplo, mi trabajo, ayudarle a la gente con la que trabajo, ayudarles a entender qué problemas tienen y cómo podemos ayudarles, ya sea a través de nuestras tecnologías o de un consejo o de conectarlos con alguien más que sí podría ayudarles. Creo que esa sería mi recomendación. Las políticas públicas deberían también seguir esa misma velocidad y esa agilidad, aunque creo que es un tema mucho más complejo que… Sí. ¿Nos da tiempo para alguna pregunta más? Una más. Perdón. Yo rápido, son 20 segundos. Dos cosas que pasa con YouTube. Uno, la conectividad no es la conectividad que quisiéramos en las escuelas. Ver un video ya te tumbó a todos los demás de hacer otras cosas. Y dos, el profesor
no sabe cómo monitorear qué es lo que están haciendo ahí. Es decir, falta una preparación en el profesor sobre cómo utilizarlo. Y esa preparación debe venir desde la formación inicial en las escuelas normales. Los profesores que estamos egresando en las escuelas normales, al menos en México, no tienen las habilidades técnico-pedagógicas para cuando entran al aula y hay HDT, enciclopedia, lo que haya, no lo saben utilizar. De acuerdo. Bueno, sí. Las políticas públicas son difíciles de evaluar, como para decir que fracasan así rotundamente. Pero creo que una de las cosas que no ha aprendido este país en términos de políticas públicas, primero es en hacer políticas integrales, es decir, no solo repartir cosas, sino ocuparse de que realmente es todo un conjunto de variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la caducidad de la tecnología, cómo se va a renovar, cómo se va a mantener, cómo se va a formar a los maestros para que la puedan usar. Y de todos los proyectos que mencionaste como políticas públicas, todos están tendiendo a repartir contenido, es decir, reparten infraestructura junto con un mundo acotado de contenido. Y no estamos enseñando a la gente, ni a los niños, ni a nadie, a ser un buen usuario de la tecnología de manera autónoma, alguien con criterio y capaz de ser independiente. Entonces, mientras no apuntemos hacia la autonomía y la independencia, no vamos a formar gente y los programas van a tener bastantes fallas. Nada más rápido, no mencionaste uno que es anterior a todos esos y que fue Red Escolar, que lo promovió el ILCE durante muchos años, que era un proyecto totalmente al revés de los contenidos, que era el proyecto de generar proyectos colaborativos con escuelas de todo el país. Y ese sí funcionaba y bueno, ya por qué lo dejaron de financiar es otro asunto. Muy bien, Marina, pues muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias a los panelistas y mucho que discutir. Sigamos la conversación, hay muchos medios para hacerlo y emprendedores nos urge que su proyecto lo echen a andar y que lo validen, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias.